Hola, bueno, bienvenidos todas y todos. Vamos a hoy día tener una charla muy interesante acerca de visualización de sistemas moleculares complejos que puede servirle a personas de muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Para eso tenemos invitado a Maxime María de la Universidad de Limoges. Él obtuvo su doctorado en la Universidad Poitiers en Francia. Ahora trabaja como profesor en la Universidad de Limoges, investiga en el área de computación gráfica en general, sistemas de iluminación global, pero también hace desarrollos como lo que va a mostrar hoy día, que puede apoyar a la visualización de datos en ciencia y ingeniería. Maxime, te dejo contestarla. Gracias. Pues, hola a todos y todas, soy Maxime María. Entonces, yo soy francés, tengo 32 años y voy a presentar en español. Espero que todos y todas vais a entenderme bien, porque no es mi idioma natal. Pues yo soy un profesor titular de la Universidad de Limoges, en Francia, investigador en el laboratorio IXLIM, y también soy un investigador asociado al laboratorio de genómico, bioinformático y química molecular del CNAM en París. Mi especialidad es la informática gráfica, hago rendering, entonces síntesis de imágenes, luego cálculos de alta performance como el GPU y todo eso. Y una otra de mis especialidades es las estructuras de datos geométricas. Y aplico todo eso a la visualización de moléculas para explorar las escenas moleculares en real time en 3D, hacer ilustraciones de alta calidad y también analizar la estructura de los complejos moleculares. Antes de eso, hizo mi tesis de doctorado en la Universidad de Poitiers, trabajando en una nueva estructura de aceleración por el ray tracing. Es un nuevo tipo de estructura llamado Constraint Complex Space Partition. Al principio aplicó todo eso en los edificios y después hemos generalizado el método con una tetraederalización de Delaunay. Y eso. Antes de presentar mis trabajos, voy a hacer una presentación general de nuestra ciudad, de nuestra universidad y también del laboratorio XLIM. Pues, la ciudad de Limoges es una ciudad en el centro de Francia, como 4 horas abajo de París, que tiene 150.000 habitantes. Es muy famosa por su porcelana y sus esmaltes, pero también por su carne de ternera, que es muy famosa en Francia, y los habitantes de Limoges son muy orgullosos con eso. Aquí muestro algunas fotos de la ciudad. Aquí podéis ver la catedral, el ayuntamiento, los jardines del obispo, creo que se dice. La estación de tren, que es muy famosa en Francia también, elegida de algunos años como la más hermosa de Francia, entonces tenía que mostrarla. Aquí podéis ver el mercado central, que es, como su nombre lo indica, muy central y hay muchas actividades ahí. El barrio histórico, que es muy bonito, y también las riberas de río, que son muy agradables para pasear y todo. También Limoges es una ciudad muy orgullosa por su equipo de baloncesto. El club fue creado en 1929. Es el segundo club de Francia con 11 títulos de campeón y es el único club que ha ganado la Copa de Europa. Así que Limoges sin su CSP no es Limoges. Pues ahora vamos a hablar más del trabajo. Pues la Universidad de Limoges es una universidad pública creada en 1968. Tiene como 18.000 estudiantes, con casi 10% de estudiantes de fuera.
y tenemos como 1.200 investigadores. Está dividida en 5 facultades, donde hay las de ciencia y tecnología, donde soy, lo siento. 5 institutos de tecnología, de business, de administración y todo eso. Y 2 escuelas de ingeniería, una que es dentro de la facultad y una que es solo asociada porque es una escuela privada. Tenemos entonces 5 institutos de investigación que muestro aquí, y yo hago parte de XLIM, que es un instituto de investigación bastante grande y que trata de electrónica, fotónica, matemática e informática. Pues, este laboratorio tiene más de 400 personas. Son los datos del año pasado, pero no ha cambiado mucho. Con más de 200 investigadores, 150 estudiantes de doctorado y 60 personal administrativo y técnicos. Está dividido en 6 líneas de investigación y yo hago parte de la última aquí, que se llama ASARI, y que trata de imágenes de síntesis y análisis de imágenes. Y esta línea es dividida en 3 equipos de investigación. La primera se llama ICON, por imágenes, color, movimiento, no sé cómo se dice, y superficie. Y trata de procesamiento de imágenes y análisis. Tratan mucho de percepción y todo eso que sea por imágenes sintéticas o videos. La segunda equipa es la de informática gráfica, que tiene 17 investigadores, y eso trata más de geometría discreta, topología, iluminación y métodos formales, para citar algunos. Esos 2 equipos vienen de una ciudad que no es Limoges, es Poitiers, porque el instituto es dividido en diferentes ciudades de Francia, como 3. Y yo vengo del equipo que se llama Simulación, Imagen y Rendering, y somos 9. Podemos ver que tenemos temas similares, pero es que somos 2 equipos diferentes porque somos en 2 ciudades diferentes. Entonces es más fácil por preguntas de organización. Y ahora voy a presentar nuestro equipo de investigación. No tenemos logo, lo siento. He organizado un concurso con los estudiantes para que creen uno. Entonces, nuestro equipo se llama SIR, Simulación, Imagen y Rendering. Bueno, trabajamos en la informática gráfica, somos 9, y ahora mismo tenemos 3 estudiantes de doctorado y dos trabajan conmigo. Tenemos algunas colaboraciones internacionales, que sea en Alemania, en Grecia, en España, en el Canadá y en Chile, y con la Universidad de Santiago, donde estamos, de Valdivia, donde voy dentro de 2 semanas, y de Valparaíso, donde fui hace algunos meses. Pues, ahora voy a presentar algunos de nuestros trabajos de una manera general. Lo siento. El primer tema que quiero presentar es la simulación con el cálculo de densidad, en la simulación básica basada en los sistemas de partículas. Por ejemplo, aquí podéis ver el trabajo de Heinrich Porro, que es un doctorado de nuestro equipo que trabaja con Nancy, que aquí estaba. Y eso es el trabajo que han sometido y que ha sido aceptado a la conferencia Eurographics del año pasado como un póster. Otro ejemplo, el trabajo de Theo Jochier, que estaba un estudiante de doctorado que ha defendido su tesis hace 6 meses, algo así. Y él trabaja sobre la simulación de fluidos, pero transporte de sedimento. Y podemos ver cómo ha simulado
una cafetería, ¿se dice? No sé. Pues eso es un papel del Computer Graphics Forum que debe aparecer dentro de poco. Hacemos un poco, pero un poquito de procesamiento de imagen. Tenemos un investigador que trabaja en ese tema. Y aquí podéis ver un ejemplo de detección de aneurismo en el cerebro con métodos de deep learning. Eso es un papel que ha aparecido en la revista de neuroradiología el año pasado. Y lo que mi tema, hacer el rendering, pues tratamos de rendering basado en física, offline, para render superficies con materiales complejos. Aquí podéis ver un papel del año 2019 de Xavier Sherman, que fue un estudiante de doctorado también, que ha hecho una muy buena tesis y aquí ha diseñado una nueva BRDF, que es la función que va a controlar el material por los materiales centelleantes. Aquí podéis ver el ejemplo de sus resultados. También trabajamos en el rendering, pero más en real time. Aquí podemos ver un ejemplo de computación compleja de las interacciones entre la lluvia y los árboles para dar más realismo en los videos de síntesis. Eso es un papel bastante viejo, pero el trabajo vuelve a aparecer en nuestro laboratorio y ahora mismo tenemos un máster de internship y esperamos que va a seguir en un doctorado, pero él también tampoco lo sabe por el momento, entonces no sabemos, pero es un tema que vuelve en nuestro equipo. Y por fin, trabajamos en la visualización científica con aplicación en los sistemas moleculares, pero no voy a hacer más spoiler, visto que es el tema principal de mi presentación. Entonces ahora voy a presentar lo que trata de visualización de moléculas. Voy a exprimir por qué hacemos visualización de moléculas. Voy a presentar el software VTX que he desarrollado con mis colegas y después voy a presentar todos pues no todos, pero algunos de nuestro trabajo que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué visualizar moléculas? Ahora, estos años, el análisis visual de las simulaciones moleculares es muy importante para ayudar a los bioquímicos en el diseño de fármacos. Aquí doy un ejemplo que es el docking, que consiste en buscar candidatos que van a inhibir un agente patógeno. Eso es muy importante porque va a reducir los números de test in vivo, que son muy caros y muy lentos de hacer. Y entonces vamos a simular todo eso. Y si el inhibidor no se coloca en la molécula, no sirve para nada de hacer un test in vivo. Así que esas simulaciones van a eliminar muchos casos y va a reducir mucho el costo del diseño de fármacos. Otro ejemplo, el Molecular Dynamics, que sirve para entender cómo las moléculas, pues las interacciones entre las moléculas, pero en el tiempo, que es un resultado de, no me acuerdo qué, pero eso es una dinámica molecular. ¿Vale? Pues para visualizar moléculas tenemos diferentes representaciones que depende de lo que el utilizador quiere ver y quiere estudiar.
Aquí es la superficie de Van der Waals, es decir, que cada átomo es una esfera del rayo de Van der Waals, que describe la fuerza electromagnética. Aquí es la representación Bore-Stix. Cada átomo es una esfera y los ligantes, ¿sí? Los ligantes son representados por cilindros. Aquí es la representación cartoon, que representa la estructura segunda de una molécula, es decir, cómo son arreglados las cadenas de carbones. Y también la representación de superficies que vamos a hablar. Y eso es muy importante, por ejemplo, para el docking. Y cuando queremos visualizar las moléculas, también se puede combinar esas representaciones para tomar imágenes como eso. Por ejemplo, eso es un virus que se llama Satellite Tobacco Mosaic y es un rendering hecho con el software que se llama VMD, que es el más famoso por los bioquímicos, pero que es muy difícil de usar, pero puede hacer casi todo con ese. El problema principal es que las simulaciones son de más en más complejas. Ahora los sistemas de moléculas son compuestas de millones de átomos. Podemos tener billones de átomos. Y cuando hacemos, por ejemplo, Dynamics molecular, el paso de simulación es de la beta segunda, es decir, 10 menos 15 segunda. Y entonces es muy caro de simular todo eso. Y además porque cada átomo va a moverse a cada paso, como podemos ver aquí. Y eso necesitaríamos de pintar en la pantalla todo eso de una manera interactiva, pero también de manipular todo eso. Aquí doy un ejemplo de la simulación de un único genoma humano que tiene más de 1 billón de átomos, creo que es 1.500.000.000. Y eso es una simulación que fue hecho en Los Alamos National Laboratorio con un supercomputador, ¿sí? Que estaba el 5 más potente del mundo, se llama Trinity, tiene como 42 petabytes de RAM, y para simular una nanosegunda tenían que esperar un día. Y entonces, para simular una segunda, tenemos que esperar 1 billón de días. Entonces, los informáticos tienen mucho que hacer para que funcionen más rápidamente. Y eso es una máquina que cuesta como 162 millones de dólares. Entonces tenemos el tiempo antes de poder simular todo el cuerpo humano. Pues ahora voy a presentar nuestro software, que todavía es en versión beta, como en la V0, que se llama VTX. Pues aquí normalmente es un video. VTX es nuestro software que hace visualización en real time, exploración interactiva y también ilustración de alta calidad para comunicar con el público no científico. Su objetivo es de poder manipular escenas moleculares de 1 millón de átomos, pero 1 millón más. Aquí podéis ver un ejemplo de Dynamic Molecular que trata del COVID. Lo siento de hablar del COVID, pero cuando hemos empezado a desarrollar el software, el COVID apareció. Entonces, aquí podéis ver la spike del COVID y su conexión con la proteína ACE2 que es en nuestra nariz. Y aquí es la misma representación, pero de alta calidad, con offline rendering. Este software va a ser open source por los académicos
Pero ¿por qué por los académicos? Porque la gente que trabaja en el público no tiene dinero y nuestro objetivo principal y ayudar a los bioquímicos a crear nuevos fármacos. Pero vamos a venderlos con los farmacéuticos porque ellos tienen mucho dinero y si pueden compartir un poquito con el público puede ser bien. Pues, por supuesto, nuestro software puede render las moléculas con diferentes representaciones. Ya he presentado como la de Van der Waals, la de Polenstick, el cartoon por la estructura secundaria y las superficies. También tiene diferente manera de iluminar las moléculas que vienen de la informática gráfica para ayudar al bioquímico a ver la estructura, a tener una mejor percepción. Aquí, por ejemplo, es el ambient occlusion, que ayuda mucho a ver la profundidad y entonces a entender la estructura principal de la molécula. Por ejemplo, a la izquierda no podemos entender la forma global de la molécula, pero a la derecha con la sombra es mucho más fácil. Tenemos diferentes maneras de hacer el shading. Por ejemplo, aquí hay el shading flat, que les gustan mucho los bioquímicos. A mí no tampoco, pero es una pregunta de gusto. Aquí es solo la iluminación difusa y aquí un poquito de shininess, de brillante, de glossy. Y también tenemos otros efectos de rendering. Por ejemplo, aquí el outline, que va a dibujar una línea alrededor de las moléculas. Y aquí, por el fondo, he puesto un fog de color poison. Pero el fog es muy importante para los usuarios, para también poder esconder un poquito lo que no nos dan las ganas de ver. Normalmente no es verde. Y todavía una vez más, todos estos efectos de rendering tienen el objetivo de mejorar la percepción del usuario. ¿Vale? Una pequeña demo. Eso es una demo del software, pero de manipulación en real time. Podemos ver que ahí es dibujada la secuencia. El usuario va a extractar algo, cambiar la representación. Aquí tenemos un Van der Waals y un cartoon. Hay, como decía, diferentes maneras de hacer el shading. Muestra un poquito es una versión un poquito antigua, como un año. Y aquí podemos ver que en un laptop bastante viejo podemos explorar una escena con 50 millones de átomos, algo así, en real time sin problema, aunque sea un laptop un poquito viejo. Y una demo del rendering alta calidad. Eso estaba un video que me había pedido la cadena de televisión que se llama Arte en Francia, que es una cadena, una colaboración entre Francia y Alemania, cadena pública. Pues es una pequeña video, una vez más estaba para ilustrar cómo funciona el COVID. Aquí podemos ver la conexión entre el spike y la superficie del COVID. Pues ahora voy a hablar más de investigación y voy a presentar nuestro trabajo, pero tampoco voy a dar muchos detalles porque primero ya sé que no estáis como especialidad, que vuestra especialidad no es el rendering, entonces dar muchos detalles no sirve para nada. Y además todavía todo eso no es publicado, entonces tampoco puedo decir muchas cosas. Además, si me encuentro en el YouTube después. Pues voy a hablar de un nuevo método para construir
una superficie que se llama la Solvent Excluded Surface, SES. Después voy a hablar de un método que ayuda a los bioquímicos a hacer ilustración de simulación de molécula. Voy a hablar de la construcción de la representación Cartoon. Después voy a hablar un poquito del path tracing in real time in VTX. El path tracing es un método de rendering que es muy famoso y que da alta calidad. Y por fin voy a hablar de un otro software que se llama UDoc2, que hace protein-protein docking y que es muy divertido. Pues, ¿cuáles son esas superficies? Tenemos la Solvent Accessible Surface y la Solvent Excluded Surface, esa SAS y SES. Esas representaciones son muy utilizadas, por ejemplo, por el docking, porque describe la delimitación entre del espacio donde se puede colocar una molécula da algo. Por ejemplo, tomo el ejemplo de antes, aquí podemos ver una molécula al interior de una superficie. Aquí lo podemos ver aún mejor, porque gracias a esta superficie podemos ver la forma general totalmente bien. Podemos ver las interacciones aquí entre dos proteínas y también podemos ver las características internas, como podemos ver aquí. ¿Cómo se construye esta superficie? Pues vamos a partir de la representación de Van der Waals y vamos a decir que se construye con una sonda rodante que va a arrollar en esa superficie. Aquí podéis ver una sonda y esa sonda corresponde al solvent. Al solvo, ¿no? ¿Cómo se llama? Solvente. Y rodeando en eso, el centro de la sonda va a formar la SAS, como podemos ver aquí en verde y aquí el rendering de esa superficie. Esa es muy fácil de construir porque solo tenemos que tomar los átomos de Van der Waals y hacer crecer el rayo. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es la SES porque es la superficie de la sonda que rolla en la superficie de Van der Waals que va a formar la superficie SES, que podéis ver aquí. Y eso es mucho más difícil de construir, porque tenemos que buscar a los vecinos y todo de una manera eficiente y eso es. De un punto de vista geométrica, podemos decir que esta superficie se puede dividir en tres tipos de patches. El primero son los patches esférico-convex, que aquí podemos ver en el rojo. Es cuando la sonda solo toca un átomo y entonces tiene 2 grados de libertad para moverse. Entonces, tenemos los patches toroidales, ¿se dice? Bueno, muy bien. Aquí son en amarillo y en verde. En amarillo son los parciales y en verde los completos. Y eso es cuando la sonda toca 2 átomos y entonces solo tiene 1 grado de libertad para moverse. Y el último patch son los esféricos cóncavos, y eso es cuando la sonda toca 3 átomos, entonces no puede moverse, como podemos ver aquí en azul. Y lo que sabemos de la conexión de esos patches es que un esférico cóncavo siempre va a ser conectado a un toroidal, un esférico cóncavo siempre va a estar conectado a 3 toroidales y los toroidales son parcial, es decir, como aquí son conectados, no son complejos como aquí el verde. ¿Vale? Pues eso es una definición geométrica que no nos permite de construir la superficie, pero es un punto de vista más intuitivo, vamos a decir. Pero la
El problema con eso es que cuando construimos se puede aparecer singularidades geométricas. Por ejemplo, hay autointersección. Por ejemplo, aquí es un patch toroidal que es demasiado pequeño y entonces se intersecte a sí mismo. Y si no, se puede intersectar dos patches cóncavos que hace esta singularidad. Y también no es la verdadera superficie y tenemos que quitar eso. En casi todos los métodos que existen, van a usar un postproceso para quitar todo eso. Y es un tratamiento más y no nos sale bien. Y entonces, hay muchos trabajos que intentan construir eso de una manera eficiente. La primera manera de hacer es la forma analítica. Existen dos métodos principales. El Reduce Surface, que es muy eficiente, pero totalmente iterativa. Entonces no podemos paralelizar, y lo que no es paralelizable en nuestra época casi no sirve para nada porque nos gustamos usar los GPUs y todo para que sea muy rápido. El otro es el Contour Buildup, que ha sido inventado casi el mismo año. Eso se puede paralelizar en el GPU, como lo ha demostrado Cron en 2011, pero consume mucha memoria. Por ejemplo, por solo 60.000 átomos, toma más de 5 gigabits. Y eso es demasiado. Un método reciente es el de Schaffer en 2019, que usa mucho menos memoria, como podemos ver aquí, por 60.000 átomos, solo medio giga, pero es muy lento. Otra manera de hacer es tener un enfoque discreto. Por ejemplo, aquí es el trabajo de Hermosilla, que va a aproximar la superficie a discretizar el espacio 3D. Entonces nos quedamos con una voxelización que representa un campo de distancia. La superficie es extractada con un algoritmo famoso que se llama Matching Cube. Y la método de State of the Art, la de Hermosilla, va a refinar de manera progresiva esa superficie para que se quede de más en más lisa, que la aproximación sea de más en más cerca. Eso funciona bastante bien. Su implementación en CUDA es muy rápida, como 150 FPS, entonces imágenes por segundo, por 500.000 de átomos en un GPU bastante viejo ahora. Pero la calidad de la superficie se va a limitarse con el tamaño de la cuadrícula. Entonces, nosotros queríamos hacer un método analítico y eficiente. Por el rendering hay dos métodos. Podemos utilizar meshes, ¿cómo se dice en español? Mallas, simplemente mallas, pero eso utiliza mucha memoria porque tenemos que usar muchos triángulos para que la superficie sea liso. Hay problemas de instabilidad numérica, como podemos ver aquí. La calidad depende del número de triángulos y más tenemos triángulos, más el rendering es lento. También podemos utilizar superficies implícitas, entonces es meshless, no hay más malla. Eso usa mucho menos memoria. Tenemos un rendering perfecto al píxel. Podemos ver aquí una superficie triangulada y aquí implícita. Y es bastante rápido. Pero es más difícil de implementar y de mantener la superficie. Hemos elegido de usar ese tipo de superficie en nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consiste, pues, es el trabajo de Cyprien Plateau-Olby, que empezó su tesis en
octubre de 2021. Y vamos a utilizar la representación matemática de Cohn-Stamps, con quien ahora colaboramos con Stan desde el año pasado. Es un investigador de Stuttgart y ha definido una definición matemática de la superficie que va a manejar las singularidades geométricas de manera implícita, sin postprocesos. Es porque hemos elegido su método. Su método es analítica, por supuesto, y además, con su método podemos calcular la superficie entera, es decir, el exterior y el interior. Por ejemplo, el método de Cohn que he presentado antes solo computaba el exterior. Entonces, digo que es una solución perfecta, no, pero por nuestro objetivo sí. Por el rendering vamos a utilizar ray tracing, pero sin mallas. Y ese trabajo ha sido sometido en la revista I13TBCG en enero y esperamos que va a pasar, como toda la gente. Pero tenemos confianza porque tenemos resultados muy buenos. Para decir nuestras contribuciones, pues hemos desarrollado un nuevo algoritmo, pues hemos adaptado el algoritmo de STAM con una estructura de datos adaptada para construir la SES, la superficie completa. Todo es paralelizado en el GPU gracias a nuestra nueva estructura de datos y con algoritmos que van a usar los threads de manera cooperativa en el interior de un WAR. Un WAR es un grupo de thread que va a trabajar, un grupo de 32 threads que va a trabajar de manera SIMD, Single Instruction Multiple Data. Eso es muy compacto en la memoria, porque hemos elegido una estrategia que llamamos Compute over Store. Vamos a calcular las cosas en lugar de salvarlas, porque hay que encontrar un trade-off en el GPU entre la calculación y la memoria. Nuestra representación se puede utilizar directamente para pintar la superficie, visto que vamos a utilizar SDF, Sign Distance Function, y vamos a ver que es mucho más eficiente que el método Contour Builder, que es el método más usado de ahora mismo. Resultados, vamos a compararnos con el Contour Builder, con la implementación que existe en Megamol, que existe desde 2019. Aquí podemos ver la consumición de memoria. Podemos ver que tenemos casi 3 veces menos memoria, aunque aquí solo compute el exterior y aquí es la superficie completa. Si hablamos todo de la exterior es más de 60. Y gracias a eso, por ejemplo, con la NVIDIA RTX 2080, que tiene 80 gigabytes de memoria, con el método de Cron no podíamos calcular más de 60.000 átomos. Ahora, visto que usamos mucho menos memoria, podemos calcular hasta 2.5 millones de átomos, que es la proteína más grande de la PDB, que es la Protein Database. Pues aquí usamos como 7,6 gigabytes sobre 8, entonces tampoco podemos calcular mucho más, pero es una diferencia bastante buena. Y hablando de la velocidad de calculación, podemos ver que tenemos performancias similar, pero otra vez entre el exterior y para nosotros la superficie completa. Pues depende de los tests
casi siempre somos un poquito abajo de ellos, pero nuestro objetivo estaba de reducir la memoria. Y también podemos ver que podemos calcular la superficie de la cápside del SIDA, 3J3Q, que es compuesta de 2.5 millones de átomos en menos de un segundo. Entonces es bastante rápido. Una demo de visualización en tiempo real. Hemos elegido un Brownian movement en cada átomo para ver que es totalmente interactivo. Eso es la molécula de 60.000 átomos, porque de un punto de vista de rendering todavía es muy rápido, pero tampoco hemos trabajado para que sea rápido. Es quizás una nueva tesis, pero funciona bien. Y tenemos limitades y entonces perspectivas. Estamos seguros que podemos reducir aún más la carga de computación con una estructura geométrica más fina para clasificar el espacio de una manera más fina. Pero todavía no hemos trabajado en el programa. Y otro problema es que ahora mismo, si el tamaño de la sonda cambia, tenemos que calcular otra vez toda la superficie. Y estamos seguros que podemos reutilizar algunos cálculos para ganar tiempo. Aquí es el rendering alta calidad de la cápside de la SHIE, del SIDA. Y podemos ver que, visto que tenemos la superficie completa, podemos usar un material de vidrio. Entonces, un material transparente. Eso estaba nuestro trabajo en la superficie SS. Y ahora voy a hablar de un trabajo que tiene como objetivo de ayudar a los bioquímicos en la creación de ilustraciones de simulación. Eso es una tesis de doctorado que acaba de empezar en enero de este año. Es la tesis de Vincent Larocque, que es en colaboración con la sociedad Qubit Pharmaceuticals, que es como una startup, pero ahora casi no es una startup porque empieza a ser grande. Es una startup que han creído los dos colegas con quien trabajaba en mi postdoctoral de la Sorbonne y del CNAM. Funciona muy bien y hay una parte lo siento, es una empresa que va a hacer simulaciones de dinámica molecular, pero también tiene una parte que tiene visualización y entonces compartimos la licencia de VTX, nuestro software. Y nuestro objetivo en esta tesis es crear métodos para ayudar a los bioquímicos a generar ilustraciones de su trabajo. Hay muchos problemas en ese. ¿Cómo podemos... ¿Me faltan algo? Pues, ¿cómo podemos encontrar el punto de vista con interés? ¿Cómo podemos manejar la visibilidad en una escena? Porque si encontramos un punto de interés y que hay moléculas entre la cámara y el punto, no se ve nada. ¿Cómo podemos manejar la temporalidad? Visto que una dinámica molecular va a mover siempre, entonces hay que manejar la temporalidad para asegurar la visibilidad y el punto de vista. Y después, si queremos mover la cámara, tenemos problemas de pathfinding. Eso no hay muchos trabajos en el subjecto. Sí, es porque hemos elegido intentar una tesis y quizás más de una. Entonces ahora voy a presentar lo que hemos hecho durante el internship de máster. Es un poco de trabajo antes de la tesis. Hemos estudiado y analizado las maneras de seleccionar puntos de vista de manera automática, pero para la visualización molecular. No hay muchos trabajos que se han concentrado en ese tema
para escenas de moléculas. Aquí hablo de 2, pero creo que hay 3, que no, tampoco es mucho. Hay Vázquez, que ha trabajado con la entropía por la representación Bolestic y ha encontrado 2 maneras de encontrar túneles y moléculas que se alinean. Y después es Heinrich, que ha extendido el trabajo de Vázquez, pero para la representación de cartoon. Pero por los objetos generales, por ejemplo, por los juegos video o la animación, hay muchos trabajos, por supuesto. Entonces hemos identificado 2 surveys que son muy buenos, y la pregunta que nos hemos puesto en este internship es cómo esos métodos que funcionan por objetos generales funcionan por moléculas. El resultado, el resultado es que hemos estudiado como 20 métricas y ninguna de ellas es muy buena para moléculas. Pero hemos explotado todos este resultado para hacer un método que va a generar un tour automático de una molécula. Aquí podéis ver que desde algunos puntos de vista podemos generar una carta de entropía y elegir un camino para hacer la visita de esa molécula. Eso los hemos sometido como un póster a Eurographic de este año. Normalmente la respuesta estaba ayer, pero todavía no ha llegado. Quizás. No. Entonces todavía estamos esperando. Un video de resultado de ese trabajo. Aquí podemos ver que hemos detectado un túnel con el score más bajo, pero con el I-score no vemos nada. Entonces esa métrica no funciona muy bien. Pero cuando combinamos todo eso, conseguimos hacer un tour. Aquí es una pequeña molécula, pero funciona con moléculas grandes. Pues es un trabajo de máster, pero nos da una vista nueva en lo que podemos hacer en la tesis. ¿Vale? Ahora voy a hablar de construcción y de visualización de la representación cartoon. Pues, ¿cuál es esta representación? Sirve para representar la estructura secundaria de una molécula. Como lo decía antes, eso va a representar cómo se arreglan la cadena de carbono de una molécula, de una proteína. Aquí es una definición un poquito más bioquímica, pero para nosotros lo que nos interesa es que es una cinta que está formada por los carbones de la cadena de la proteína. Entonces, tenemos que seguir esos carbones para construir la superficie. Eso es un trabajo personal. Trabajo cuando tengo el tiempo, es decir, nunca. Porque entre mis 400 horas de clases y la administración, tengo tiempo de trabajar durante la noche y durante las vacaciones. Hace más de 12 años que trabajo y creo que he trabajado como 5 días. Pero ya tengo algunos resultados. Pues este trabajo es una extensión del trabajo de Hermosilla, una vez más, que utilizaba el Tessellation Shader para generar y visualizar este cartoon representación en realidad. Las ideas detrás de este trabajo es de utilizar una otro pipeline que existe en los nuevos GPUs, que se llama el Mesh Pipeline, con el Mesh Shader, para construir los ribones on the fly, al vuelo. Así que
podemos solo mandar los carbones a la GPU, que van a ser utilizados como punto de control para crear aquí, como podéis ver, la curva. Y vamos a visualizar todo eso utilizando superficie implícita, porque no me gustan las mallas para la visualización. Lo siento. Y entonces vamos a utilizar lo que llamamos impostors, que son como quads, para rasterizar los quads y después hacer un recasting en screen space, en el espacio de la ventana, para que sea listo. Un video de lo que tengo ahora mismo. Estoy capaz de render y construir nueve cápsidas en real time. Eso son 22 millones de átomos. Tengo como 180, se puede ver aquí, 180 imágenes por segundas, pero estaba en la Titan, un GPU caro y bastante reciente. Pues es de 2018, pero todavía es muy bien. Y estábamos con una resolución bastante grande y había un biotocruce. Pero seguro que se puede hacer mejor. Pero quizás dentro de 10 años. Ahora vamos a hablar de imágenes hermosas. Con el path tracing real time que estamos implementando en el software VTX. Pues eso es un trabajo de ingeniería, no hay investigación, pero hay que hacerlo. Aquí es una video que muestra cómo funciona. Pues el path tracer es un método que va a, no sé cómo decir, la imagen va a ser de mejor en mejor con el tiempo, porque es un método de Monte Carlo, entonces tiene que convergir para llegar a una imagen sin ruido. Y aquí podéis ver que cuando movemos el ruido, cuando quitamos el ruido se reduce, y aquí no hay denoiser. Denoiser son métodos que pueden quitar el ruido en el espacio de la imagen. Pues eso es una versión que tiene como 6 meses. Funciona un poco mejor ahora, como vais a ver, porque las moléculas pueden ser hermosas. Aquí es una global iluminación totalmente normal. Aquí hemos añadido como un vidrio en la superficie. Aquí hay profundidad de campo. Y aquí el Boden stick es usado como una luz. Entonces va a iluminar la superficie. Esas son las imágenes que hace mi estudiante de doctorado, Ciprián, porque él durante la noche no va a jugar a los juegos video, pero va a hacer imágenes, porque eso no tiene nada que ver con su trabajo, pero me encanta. Pues y ahora, para finalizar, quería hablar de nuestro otro software que se llama UDoc 2, que es la nueva versión de UDoc, que es un software que permite hacer docking entre más de 2 proteínas de una manera interactiva, con la computación de la energía en real time. El objetivo de ese software es de tener una interfaz muy simple, una utilización intuitiva y el fun. Tenemos un gaming mode, entonces tenemos un spaceship, no sé cómo se dice en español, que podemos conducir con un gamepad. Eso funciona muy bien por los estudiantes de primeros años de bioquímica, funciona muy bien, aprender muchas cosas con eso. El software ya está usado en algunas universidades y también podemos variar, tirar balas en la molécula y estropearla y todo. Es un poquito loco,
pero es muy bien. Y hemos sometido una application note en la revista Bioinformatics este mes. Entonces, tampoco estamos con mucha confianza porque quizás es demasiado divertido por la revista, pero si no pasa, vamos a ponerlo en otro y no pasa nada. Pues para finalizar mi presentación, quería agradecer a mis colegas, el profesor Meriu de IXIM, el profesor Montes del GBCM, el profesor Pigmal de la Sorbonne, de RST, mis estudiantes de doctorado, Vincent y Cyprien, y los ingenieros que son mis amigos, con quien trabajo, Nicolas y Simon, que trabaja con el CNAM y con el QBIC. Aquí podéis seguirnos en el Twitter. Yo soy el responsable del Twitter. Tiene que decir que creo que mi último tweet hace 2 años. No sé. Pero normalmente vamos a tener a alguien que va a utilizar el tweet mucho más que yo. Yo no soy un tuitos. Aquí es no sé cómo se dice, el GitHub. Es un GitLab, pues es lo mismo. El código va a ser disponible dentro de poco, pero por el momento todavía podéis descargar el software, no hay el código en esta dirección de internet. Y si tenéis preguntas antes que tomemos un café, yo espero vuestras preguntas y si tenéis otra después, podéis contactarme como queréis. Y solo para decir, es una molécula de cafeína. Gracias. ¿Preguntas? Yo vuelvo a preguntar al primero, Maxim. ¿Todo esto lo has desarrollado solo tú y esas personas que mencionaste? ¿O hay más en el desarrollo de esto? ¿Hay más gente involucrada? El path tracing es Cyprien. Sí. Los métodos real-time de desarrollado durante mi postdoc. Entonces, en ¿Pero cuánto? 4 meses. Ya. Eso es como 1 año de noche por Cyprien. El rendering real time estaba como 3 o 4 meses de mi trabajo durante mi postdoctorado y todo el software es como 3 años de los 2 ingenierías. ¿Y esos ingenieros te los paga la empresa? ¿Colaboras? ¿O cómo hacen eso? Pues intentamos encontrar dinero como podemos, pero son amigos, entonces saben que vamos a encontrar para ellos. Más adelante. Ahora tienen salario asegurado hasta diciembre. Ya. Es un contrato que, a principio, estaban 2 contratos de la Sorbonne y del ECNAM, que estaban contratos de Europa que se llama ERS. Son contratos de millones de euros. Entonces podíamos tener salario. Ahora, pues de vez en cuando, esa empresa va a pagar Nico cuando no tenemos el dinero. Puede ser algunos meses así. Y Simon es más con contrato del CNAM. Pero el CNAM es la universidad más grande del mundo. Entonces, y además es más fácil para ellos, bioquímicos y químicos, de tener contratos con empresas o proyectos nacionales y todo, que nosotros en matemática o en informática. Y además ellos necesitan mucho más dinero para hacer las simulaciones. Nosotros en informática, cuando tenemos un proyecto, dicen, pues necesitáis un ordenador, 2.000 euros. Entonces, gracias a ellos podemos avanzar mucho. Nosotros, informáticos de ISNIM, todo eso no podría ser. Claro. O sea, igual en Francia, ustedes tienen como más la idea de que las empresas les colaboran en el fondo, Sí. que desarrollar y ponen dinero, o sea, se atreven a que puede no funcionar también. Es porque
que se pierda dinero, o sea, Esos dos colegas han creado esa empresa, claro. así que pueden trabajar juntos. Sí. ¿Y consiguen financiamiento así como del Estado también para eso? O sea, de que aparte de las empresas que podrían estar interesadas, además, Sí, porque como que financia. bueno, eso, lo que pasa en las empresas no conozco mucho, pero yo sé que al Estado va a ayudar a las empresas que ayudan la investigación pública. Ya. Entonces, y de nuestro lado podemos hacer proyectos en colaboración con ellos para pedir dinero al Estado también o a Europa. Yo estoy intentando de hacer un proyecto ANR, que es el proyecto nacional Sí. en Francia, pero para los investigadores jóvenes, Ya. porque todavía soy joven, dicen. ¿Eso lo miden con respecto a tu doctorado? ¿Cuándo obtuviste el doctorado? Sí, Y- no, es menos de 10 años después el doctorado y menos de 5 años después la titularización. Entonces me queda 2 años para intentar. Y es porque espero que todas nuestras submisiones van a pasar antes que doy. Sí, no, bien, súper. Porque es verdad que los primeros años cuando fui titulado, sí, estaba demasiado difícil, con muchas clases que tenía que preparar y además el COVID. Sí. Y ahora está mejor. Sí. Si alguien más tiene alguna pregunta. En la aplicación que es meshless, que no usa malla poligonal, ¿cómo se guarda un conjunto de funciones paramétricas? Sí, son parámetros que funcionan con, bueno, dos cosas. Cuando son aquí, por ejemplo, aquí son SDF, es decir, funciones de distancia asignada. Y entonces es un algoritmo que se llama el sphere tracing y es como una esfera que va a avanzar en el espacio y cada vez que avanza vamos a calcular la distancia entre esta función y nuestra esfera. Y aparte de esa distancia vamos a avanzar y cuando quitamos conocemos la superficie. Con cosas así, por ejemplo, aquí es mucho más fácil porque son cuadricas, esferas o cilindros. Y entonces con el GPU, espera. Visto que son cuadricas, con el GPU vamos a calcular un quad alrededor de cada esfera. Vamos a rasterizar este quad y después en el espacio de la imagen vamos a hacer un recasting para determinar de una manera analítica la intersección entre el array y nuestra esfera. Así que no hay malla. Porque la malla de una esfera, para que sea lisa, es muchos triángulos. Y visto que tenemos muchos átomos, hay que multiplicar los dos, así que no podemos. Y la otra cosa buena es que podemos hacer un zoom hasta se queda liso. Digamos que somos lisos al píxel, porque no podemos controlar los píxeles tampoco. Esto de encontrar la composición o la vista interesante, ¿han pensado utilizar como método de computer vision, como atención, por ejemplo? Bueno, yo soy alguien que no quiere trabajar con el deep learning. Me gusta mucho las soluciones, ¿cómo decir?, analíticas, pero seguro que podría ser una buena cosa y puede funcionar. Pero a mí no me interesa mucho de dar a una máquina, eso está bien, dame una generalización de todo eso. Y además, el problema, como siempre con el deep learning, es de crear
la databases para entrenar nuestro red. Y crear esta databases tenemos que pedir a los bioquímicos, porque yo soy informático, no sé si ese punto de vista es mejor o no. Tenemos que pedir a ellos de trabajar para nosotros, que nos va a tomar un tiempo increíble. Pero ¿por qué no? Pero no estar en mi trabajo. Maxim, alguien que nos está escuchando me pregunta, a la hora de utilizar el método del pivote, ¿calculan múltiples superficies o es única? Del pivote. Por la, Porque el tipo me dice otra cosa. ¿Cómo diferencian las regiones por colores? Ah, pero eso es otra pregunta. quizás por eso, no sé. La que pregunta es ¿Y cómo diferenciar? por las regiones por colores. O sea, probablemente como asignes. Hay diferente manera de colorar. Podemos elegir una coloración por toda la molécula, por supuesto. También podemos colorar por átomos. Hay convenios que dicen, por ejemplo, el hidrógeno es blanco, el carbón es azul y todo eso. También podemos elegir de colorar por residuos. Residuos son parte de cadenas de proteína, porque siempre estoy hablando de proteína porque es lo que estudian los bioquímicos. Una proteína es formada de cadenas y las cadenas son formadas de residuos y los residuos de átomos. Entonces podemos elegir una coloración por átomos, por residuos, por cadenas o por proteína. ¿Cómo se elige? Tenemos como un panel de color que sabemos que, por ejemplo, esa con esa viene bien, el rojo con el amarillo viene bien, se elige de una manera determinista. También, si al usuario no le gusta, puede cambiar. Y también tenemos una coloración en el UDOC. Eso es una coloración que depende de la energía de la proteína. En rojo es una energía positiva, en azul negativa y en blanco neutra. Mira, me aclaró un poquito más con respecto, dice, bueno, el rápido pregunta, a la hora de utilizar el método del pivote, calculan múltiples superficies o únicas, y dice, me refiero a cuando pasean la esfera por la superficie. Aquí. Eso. Eso debe ser, sí. Eso, pues, el método es un poquito complejo. Para empezar, vamos a calcular la SAS. Entonces, eso es muy fácil. Solo tenemos que hacer crecer el rayo. Y eso va a formar esferas. Y vamos a buscar las intersecciones entre esferas. Eso, una intersección entre dos esferas va a construir un círculo. Un círculo. Con esos círculos podemos calcular esos dos patches. Pues, una parte de ese patch y los esférico convex, porque son los esferas casi que no se mueven. Y después tenemos que buscar intersecciones entre esos círculos. Y con esas intersecciones y los círculos podemos calcular todos los toroidales. Y con las intersecciones entre círculos podemos calcular los esféricos concave. Puedo buscar, tengo algunas diapositivas sobre eso.
¿cierto? Es el francés, pero lo que decíamos. Aquí las intersecciones entre esféricas van a construir círculos que dependen del tamaño de la sonda. Entonces, a causa de eso tenemos que construir el grafo de densidad y la intersección producida con dos círculos, hacer algo así, y eso tenemos que traversar el grafo. Pero con estos círculos, como podemos verlo aquí, podemos construir los patches cóncavos. Eso es un patch de luz. Con las intersecciones de círculos, podemos construirlos aquí cóncavos. Y con los dos, es decir, los círculos y las intersecciones entre círculos, podemos calcular los toroidales. Un círculo que no se intersecta es un toroidal completo. Cuando se intersecta son segmentos de toroides. Y es un zoom. Pero es complicado. Espero que el papel va a pasar, así que hay más informaciones. No sé si he contestado bien. Sí, pero estar más, porque puedo hablar como media hora en el método. digo que te pregunte por algo más, más de qué es. Por correo si quiere. Y podré ponerle en contacto con mi doctorado. Eso. Así que para él está bien de explicar su trabajo. Sí. Entonces, Benoit también sabe de su trabajo. Sí. Sí. Una vez vendremos los dos. Eso. Sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? No. Vamos a tomar el café, como decías Sí. tú, de estar agotado. Bueno, escucha, te agradecemos, Tony, y las personas que están conectadas y a YouTube, que pregunten de alguna manera, ya sea escribiéndome a mí. Yo pongo o así. mi correo si Y queréis. eso.